comenzamos casi sábado por FM Graffiti 87.9 en la ciudad de Mar del Plata. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué se cuenta? Muy buenas tardes, noches. Yo siempre, cuando vos vas terminando la primaria y vos vas perfilando ya cosas. Yo me acuerdo que tenía, y yo siempre me arrepentí de no haber elegido la escuela técnica. No sé, ya pasó tanto tiempo que ya no me acuerdo cuáles fueron los motivos, ¿no? Pero ha sido el símbolo de una época. Yo me acuerdo en esa época, la mayoría este, de los años de estudio eran 5 años. En algunos casos era un poco más. Que no era un mito ni una leyenda urbana. Iban empresarios, iban pymes a buscar chicos ya cuando estaban terminando cuarto año para emplearlos. Lógicamente era un país, era una economía pujante. Me van a decir, y había problemas, sí, en todo lado hay problemas. El país sin problemas no existe. El tema es cuando ya la problemática es crónica como la que tenemos. Y también se está yendo ese símbolo de esa época. Se está discutiendo el presupuesto 2026. Digo porque están hablando de que quieren que la gente trabaje. Justamente para trabajar, salvo que quieran que todos repartamos pizza y empanada. Sí, para trabajar, Pablo, hay que estudiar. Para tener, porque si nos vamos a dedicar todo a hacer Uber y a repartir pizza y empanada, vamos a tener un problema. Sí. Porque no vamos a tener panaderos que no hagan no vamos a tener los tipos que hagan los panificados, por ejemplo. Que es algo que también se aprendía en la escuela técnica, que no sé en qué ha quedado todo eso. Se está discutiendo el presupuesto 2026 con una significativa reducción de lo que es ya casi la eliminación del Fondo Nacional para Educación Técnico Profesional, que cae a un 72%, digamos. No es que veníamos de la gloria y no, veníamos medianamente mal, ahora directamente un 72%, es decir, de 1.070 millones de pesos pasaría a 298 millones de pesos, que tampoco, si dijéramos, se mantiene lo mismo, 1.070 millones de pesos, hace un año era una cosa, ahora es otra. ¿Y a qué se destinaba ese fondo? Se destinaba, por ejemplo, una escuela técnica, ¿qué es lo que aprende la gente? A manejar máquinas, a repararlo, a tornería, por ejemplo. Es una fábrica escuela, una fábrica escuela. Lo que es química, lo que es esto, todo esto para manejar una máquina, primero, a veces no, precisa renovación de máquina. Claro. Las máquinas, para trabajar en una máquina precisas insumos. Porque la máquina, no es que los estudiantes van y se paran como si fuera, están enfrente de la Gioconda mirándola, no, la tienen que manejar, tienen que producir cosas, y es la forma que se aprende. Esta fue la escuela técnica, fue el símbolo de
de lo que fue la industrialización, porque dice que hace 100 años que viene mal el país. Este país hacía aviones, este país hacía autos. ¿En qué año, Pablo? Estoy hablando desde en un proceso que va desde los años 30 hasta el año 76. Digamos, llegó a tener Altos Hornos, llegó a tener Mar del Plata, por ejemplo, la industria metalúrgica era, era de punta, por supuesto, a la sombra de lo que era la industria naval. Yo me acuerdo acá, por ejemplo, del sector gastronómico, ¿no? La industria metalúrgica tenía su principal sustento en la industria naval, cuando en esta ciudad la pesca era algo importante. Ya hay que buscar gente de canas o sin pelo, ya como el caso mío, para recordar esa época, donde en el puerto se trabajaba 3 turnos. Por ejemplo, el sector gastronómico, las famosas Express, las máquinas de café, se rompía una pieza, iban a Buenos Aires, no la conseguían, iban a Córdoba, no la conseguían, te la terminaba haciendo un tornero del puerto las piezas, te hacían la pieza de metal. Todo eso, por supuesto, se perdió. Y acá vamos al final, incluso de la posibilidad de decir, bueno, mire, estamos mal, vamos a arreglarnos con lo que tengamos, vamos a preparar gente para que pueda hacer herramientas, pueda hacer máquinas, puedan hacer eso, porque en definitiva de eso se trata la escuela industrial. Con esto lo que se busca es derogar el artículo 9 de la educación nacional, que establecía un financiamiento del 6% del PBI del sistema educativo. Que algunos me dirán, y la verdad que los chicos salían sin saber nada. Estamos hablando de las escuelas comerciales, que la verdad que son un desastre. Yo fui a una escuela comercial, bueno, hace bastante tiempo ya, y te puedo asegurar que en ese momento no eran un desastre. No, ahora sí, ya hace unos años para acá, pero la escuela técnica, que yo te digo, a mi criterio, no, las escuelas comerciales, todo, tendrían que ser técnicas, tendrían que tener doble turno. Para mí todas las escuelas tendrían que ser técnicas, por lo menos en lo básico. Saber manejar una herramienta, saber reparar algo, arreglártela con la plomería, con la electricidad, con la mecánica. Lo que era la escuela industrial. Claro, la escuela industrial, claro. Lo que nosotros conocimos como escuela industrial. Que ya, claro, en esa época, estoy hablando de la última gran época argentina, que es la década del 70, que por supuesto vinieron todos a destruirlo, ese país. Yo me acuerdo que ya terminaban cuarto año, estamos hablando de adolescente todavía, porque claro. El cuarto año de secundario era... entraban 16 años. 16, 17 años. Claro. Ya las pymes, las empresas, les andaban detrás. Una época que se ha ido y parece que no empecinamos en que se vaya. 72% la reducción. Y recalco, hace un año 1.070 millones era una cosa, ahora es otra, es mucho menos. Pero ese mucho menos encima le vamos a reducir más, 298 millones. Entonces, ¿qué queda para los jóvenes? ¿Repartir empanada?
manejar Uber. ¿A quién van a llevar en el Uber? Al que reparte empanadas, no sé. ¿A dónde quiere llegar? Esto va en clara concordancia de algo que venimos diciendo de acá. Acá lo que no se quiere es que se trabaje. ¿Por qué? Porque si se trabaja, se gasta insumos, se gasta combustible, se gasta energía, se gasta insumos. Y eso que gastamos en una economía que funcione, que nos funcione para todos, se la quieren quedar algunos para venderlo afuera. Como para hablarlo claro y sencillo, hay una nota de eso y un análisis que hace después inteligencia artificial, que la verdad que lo explica bárbaro. Muy bien, Pablo, vamos ahora a escuchar la columna internacional de Carlos Juncos. Muy buenas tardes, estimados oyentes de Casi Sábado. Un cordial saludo para nuestros compañeros Gloria Álvarez, Pablo Aceto y Carlos Matos, con quienes realizamos este programa, que llega a ustedes todos los viernes a las 19 horas a través de la FM 87.9, Radio Graffiti, desde la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Aquí comienza la columna internacional, en la voz de Carlos Juncos. Muy buenas tardes, estimados amigos, sean todos muy bienvenidos a esta nueva entrega de la columna internacional para el programa Casi Sábado. Aquí estamos en nuestra querida ciudad disfrutando de unos maravillosos días. Realmente, bueno, por fin parece que la primavera se acerca bastante. Días de mucho calor, de mucho sol, días espléndidos, con alguna lluviecita perdida y por ahí refresca durante la noche, pero realmente un hermoso clima. Así que bueno, ahora disfrutando de este clima y comenzando este nuevo programa, esta nueva entrega de este programa, con algunas informaciones internacionales que estimo les serán de utilidad. En el panorama de esta semana, en realidad, el que ha estado más presente es los Estados Unidos, a través de algunas dos o tres noticias que lo incluyen. A mí me parece que fundamentalmente la más importante es aquella referida a la llegada del USS Reagan, Ronald Reagan, que es el portaaviones más grande, portaaviones nuclear, ¿no?, más grande que tiene la flota norteamericana, y que lo acaban de emplazar aquí en el Caribe, con lo cual aumenta la presión sobre el gobierno de Venezuela y la tensión en toda la región. Ese es un tema que a mí me preocupa bastante, pero además hay otras noticias. Así que vamos a pedirle a nuestra querida amiga Inaya que nos haga una pequeña ampliación de las noticias más relevantes de esta semana. Adelante, Inaya. Claro, aquí tienes una ampliación de las noticias internacionales más relevantes de la semana. Tensión entre Estados Unidos y Venezuela. La presión entre ambos países escaló. Estados Unidos desplegó su portaaviones nuclear más poderoso, el USS Ronald Reagan, en el Mar Caribe, lo que se interpretó como una muestra de fuerza. En respuesta, el gobierno venezolano de Nicolás Maduro ordenó la movilización de unidades de la Guardia Nacional Bolivariana y fuerzas militares a la frontera con Colombia, elevando la tensión regional a niveles críticos. Escándalo de Jeffrey Epstein y Donald Trump. El llamado terremoto político continuó tras la revelación de correos electrónicos y documentos judiciales relacionados con el fallecido financiero Jeffrey Epstein, condenado por tráfico sexual. Estos documentos implican a varias figuras públicas. La noticia de la semana fue que documentos adicionales sugieren una conexión y correspondencia entre Epstein y el expresidente estadounidense Donald Trump, intensificando la investigación y el debate público sobre la complicidad de élites. Reapertura del gobierno de Estados Unidos. El cierre parcial del gobierno federal de Estados Unidos, el shutdown, concluyó después de ser el más largo de la historia, durando 35 días. El presidente Donald Trump firmó la ley que permite la reapertura, aunque fue una medida temporal. El acuerdo se alcanzó sin fondos para la construcción del muro fronterizo, el punto principal de la disputa, posponiendo la negociación final. Aniversario de los atentados de Bataclan. Francia conmemoró el 10º aniversario de los atentados terroristas de París, del 13 de noviembre de 2015,
que causaron 130 muertes. El foco estuvo en los homenajes a las víctimas de la sala de conciertos Bataclan, donde murieron 90 personas. La efeméride se usó para reflexionar sobre la seguridad nacional, la lucha contra el extremismo y el recuerdo de la unidad nacional en tiempos de crisis. Guerra en Ucrania, desafíos para Zelensky. El liderazgo del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se vio desafiado por múltiples frentes. Internamente, su administración enfrentó nuevos escándalos de corrupción, lo que generó críticas y cambios en su gabinete. En el campo de batalla, las fuerzas rusas intensificaron sus ofensivas en áreas clave como Zaporilla y en la región de Donetsk, probando la resistencia ucraniana y su capacidad para mantener el apoyo internacional. Crisis migratoria y derechos humanos en El Salvador. La organización Human Rights Watch, HRW, emitió un informe condenando las supuestas torturas y abusos cometidos contra migrantes, en particular venezolanos, que se encontraban detenidos en la megacárcel, CECOT, y otros centros penitenciarios de El Salvador. El informe puso en el foco la política de seguridad del país y las graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de la crisis migratoria regional. Bien, como ya dijimos, la situación de la aparición en el Mar Caribe, el emplazamiento de este super buque norteamericano, ¿no? Este portaaviones gigante, el USS Ronald Reagan, sí, que nos recuerda de paso a un presidente bastante discutido de Estados Unidos. Bueno, eso evidentemente está tensando la cuerda en la zona, no solamente para Venezuela, sino también para toda la zona, porque es una situación muy compleja que nos pone a todos de algún modo en riesgo, ¿no? Veremos cómo se resuelve, cómo se desarrolla esta situación, pero en principio me parece que es una situación para tenerla muy muy presente. Pero bueno, algunas otras cosas también ocurrieron en América Latina. ¿Qué puedes decirnos de eso, Inaya? Noticias relevantes de América Latina. Resumen semanal. Los temas más destacados en la región giran en torno a la seguridad, la inestabilidad política / económica, ENS, y los desafíos sociales. Tensión en el Caribe y Venezuela. El despliegue de un portaaviones de Estados Unidos en la región llevó al gobierno de Nicolás Maduro a ordenar el despliegue militar en la frontera con Colombia, aumentando las tensiones regionales. Seguridad y crimen organizado. Brasil. Se ordenó el traslado de varios líderes del Comando Vermelho a cárceles de máxima seguridad, tras ser acusados de ordenar represalias por una matanza policial en Río de Janeiro. Chile. Se registró un nuevo ataque incendiario atribuido a un grupo radical mapuche en el sur. México. La ONU pidió investigaciones exhaustivas sobre el descubrimiento de restos humanos calcinados en un rancho en Jalisco. Inestabilidad política y corrupción. Bolivia. Se solicitó una alerta migratoria contra el expresidente de YPFB por indicios de corrupción en el caso BotTrading, mientras el país busca reformas para bajar el riesgo país. Colombia. El presidente Gustavo Petro acusó a un senador de Estados Unidos de fraguar un plan para encarcelarlo, lo que añade fricción a las relaciones bilaterales. Derechos humanos y desafíos sociales. Brasil. El último censo reflejó una crisis social por el aumento de matrimonios y uniones precoces de miles de niños y adolescentes. Cuba. Gran parte de la isla sufrió un nuevo apagón eléctrico masivo debido a fallos en su red. La CIDH emitió comunicados recientes sobre la necesidad de salvaguardar la independencia judicial en Estados Unidos y el impacto de huracanes en los derechos en el Caribe. Bueno, Inaya, muchísimas gracias por tu colaboración, como siempre, excelente tu trabajo, muy compacto, muy reducido y bastante preciso, digamos. Bueno, la cuestión es que América Latina no está exento de lo que ocurre en todo el mundo. Las tensiones han aumentado en todas partes, como todos sabemos. Hay fricciones, hay frentes de guerra, hay muchas guerras, en realidad no varias, muchas guerras en curso en este momento. Hay situaciones de hambruna, hay situaciones de vulnerabilidad de los derechos humanos o vulneración de los derechos humanos y de situaciones realmente catastróficas. Nuestro mundo se está desbaratando de alguna manera porque durante algunos años se mantuvo cierta prolijidad, cierta cosa de no aumentar las guerras, no meterse en conflictos importantes y por supuesto también la publicidad no tiene que ver con estas cosas. Hay guerras que son, digamos,
están en todos los portales de noticias, y otras que a nadie le importan, pero donde también muchísima gente está sufriendo, sobre todo en África, ¿no? Que parece que es un continente olvidado, donde a nadie le importa lo que pase, pero hay varias guerras en curso en África con saldos trágicos, realmente trágicos. Bueno, creo que va siendo hora de que para terminar este año nos pongamos todos a pensar de qué manera contribuimos para parar un poco esta locura de la guerra, esta locura del armamentismo, y al mismo tiempo es muy difícil también hacerlo porque nos encontramos con cosas que hasta hace poco incluso no existían, como el crimen organizado tan extendido a través del narcotráfico, de las organizaciones narcos, ¿no? Y bueno, que se vinculan a otro montón de crímenes. Todas esas cuestiones que también están asediando a la población. Y yo creo que todos nosotros deseamos para nuestras vidas algo mejor que vivir siempre pisando huevo, ¿no? Que estar siempre atentos, alertas, que no podamos vivir tranquilos. Bueno amigos, como siempre, un gran abrazo para todos, les deseo un excelente fin de semana y nos encontraremos en el próximo programa. Muchas gracias, Carlos Juncos. La inflación fue del 2,3% en octubre y acumula 24,8% en lo que va del 2025. Los precios al consumidor aumentaron 2,3% en octubre de 2025 respecto de septiembre y acumularon una inflación del 24,8% en los últimos 10 meses, según lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC. La inflación de septiembre había sido del 2,1%. El dato oficial fue comunicado por el organismo a través de sus redes sociales, como es habitual cada mes, marcando el ritmo de la evolución de precios en la economía nacional. Con este dato confirmado por el organismo oficial, el aumento de precios en los últimos 12 meses fue del 31,3%. Bien, dejamos acá. Vamos ahora a la nota de Pablo Aceto en Cazador de Noticias. El zorro nunca cuidó a las gallinas, y un análisis posteriormente sobre la nota. Resumen de la declaración de Pablo Aceto sobre la reforma laboral de Milei. El dirigente del Partido Socialista Auténtico de Mar del Plata, Batán, en Unidad Socialista, Pablo Aceto, criticó duramente la reforma laboral propuesta por el gobierno de Javier Milei, comparándola con poner al zorro a cuidar el gallinero. Puntos clave de la crítica. Autoría de la reforma. Aceto señala que la reforma fue redactada por Julián de Diego Paz, un abogado vinculado a Rappi, lo que, a su juicio, garantiza que no habrá mejoras para los trabajadores de plataformas digitales. Situación de trabajadores de plataformas. La reforma mantendría a estos trabajadores como independientes. Esto implica que no se blanquea la relación de dependencia, negándoles el acceso a derechos fundamentales como la sindicalización y la seguridad social. Defensa de la reforma. El gobierno y las plataformas defienden la reforma como un paso hacia la modernización, lo que según Aceto es una forma de perpetuar la explotación y la vulnerabilidad de los trabajadores. Maximización de ganancias. Aceto sostiene que esta situación beneficia a las grandes empresas al permitirles maximizar ganancias sin asumir responsabilidades ni garantizar protecciones mínimas para los empleados. Crítica a la política económica general. Aceto también enmarcó la reforma laboral en una estrategia económica más amplia que, según él, busca achicar la economía en medio de una crisis profunda. Objetivo de la estrategia. El fin sería liberar dólares para el pago de la deuda externa, relegando el empleo y la producción. Consecuencias. La estrategia apunta a aumentar la pobreza y reducir el consumo. Prioridades invertidas. En lugar de fomentar la generación de trabajo, se busca maximizar los excedentes de exportación, sacrificando derechos laborales. Falta de infraestructura. Cita como evidencia del deterioro la situación de las rutas, el colapso del sistema ferroviario y la escasez de energía dolarizada. Conclusión política. Oposición. Concluye criticando a sectores de la oposición que, a su entender,
no comprenden la importancia de defender los derechos de los trabajadores en sintonía con el interés nacional. Advertencia. Advierte que de continuar este camino, la política económica podría empeorar la situación social y económica del país, similar a lo ocurrido con otras propuestas liberales. Achicar la economía para generar saldos exportables. La frase achicar la economía para generar saldos exportables describe una estrategia macroeconómica recesiva, tradicionalmente utilizada para abordar problemas de restricción externa, falta de dólares en Argentina. ¿Qué significa la estrategia? Esta política tiene como objetivo principal aumentar la cantidad de divisas, dólares, que ingresan al país, especialmente para el pago de deuda externa o para acumular reservas, a través de la siguiente lógica. 1. Achicar la economía, recesión. Se implementan medidas que provocan una caída en la demanda interna, consumo, inversión pública y privada. Esto se logra mediante un fuerte ajuste fiscal, la licuación de ingresos reales, salarios y jubilaciones y una contracción monetaria. 2. Reducción de importaciones. La caída de la actividad económica y del consumo hace que se demande una menor cantidad de bienes importados, insumos, productos finales, etc. Esto reduce la salida de dólares. 3. Generación de saldos exportables. Al contraerse el consumo interno, una mayor proporción de la producción nacional, especialmente de bienes primarios y alimentos, queda disponible para ser vendida al exterior. Esto se denomina saldo exportable. 4. Resultado, más divisas. La combinación de menos importaciones y más exportaciones, por la vía del menor consumo interno, genera un mayor superávit comercial. Más dólares netos ingresan al país. Crítica de Pablo Aceto. La crítica de Pablo Aceto se enfoca en el costo social de esta estrategia, argumentando que se prioriza la estabilidad financiera y el pago de la deuda externa sobre el bienestar de la población y el desarrollo productivo. Aumento de la pobreza y reducción del consumo. La caída de la demanda interna que genera los saldos exportables se traduce en menor actividad económica, lo que lleva a la caída del empleo, como lo ejemplifica con la reforma laboral, y la licuación del poder adquisitivo de la gente. Prioridad sobre la deuda. Aceto ve esta estrategia como un mecanismo para liberar dólares necesarios para el pago de la deuda externa, mientras que el fomento del empleo y la mejora de la infraestructura quedan relegados. En esencia, la crítica es que la política busca resolver la escasez de dólares forzando a la economía a un tamaño menor, en lugar de buscar la solución por la vía del crecimiento y la diversificación productiva. INDEC, una familia tipo, necesitó 1.213.000 pesos para no ser considerada pobre. Una familia tipo, compuesta por 4 integrantes, necesitó la suma de 1.213.000 pesos para superar el umbral de la pobreza en octubre, según informó el INDEC. Con respecto a septiembre, tanto la canasta básica alimentaria como la canasta básica total subieron 3,1%. De esta manera, ambas canastas quedaron por encima del dato de inflación del noveno mes del año, que fue del 2,3%. Desde enero hasta octubre, la canasta básica alimentaria y la canasta básica total acumulan incrementos del 21,1% y 18,5% respectivamente. En comparación con el décimo mes del 2024, se registraron subas del 25,2% para la canasta básica alimentaria y 23% para la canasta básica total. Cuando se trata de un hogar tipo, se necesitan 544.000 pesos para la canasta básica alimentaria y 1.213.000 pesos para la canasta básica total, totalizando 1.700.000 pesos en octubre. Muy bien, dejamos aquí y vamos entonces ahora a escuchar la columna de Carlos Matos. La Unión Marplatense de Acción Social por los Derechos del Ciego y Amblíope celebra sus 44 años.
Hola Gloria, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo estás Carlos? Nuevamente casi sábado. Mañana, sábado, 15 de noviembre, la Unión Marplatense de Acción Social por los Derechos del Ciego y Amblíope, UMASDECA, celebra sus 44 años, o mejor dicho, se cumplen 44 años, pero la celebración va a ser el domingo 30 de noviembre, es decir, el último domingo del mes. Como mañana sábado es el aniversario, queríamos recordarlo. UMASDECA es una asociación civil que, como bien lo dice su nombre, lucha desde aquella época por los derechos de las personas con discapacidad visual. Y han sido muchos los logros desde el momento de su fundación. Años en los que nos reuníamos en casas particulares, en el Centro Regional Valenciano y también alguna que otra vez comida de por medio, asado de por medio en el Centro Republicano Español, donde la interacción con aquellos viejos republicanos que se habían exiliado en su momento acá en Argentina, allá por los 80, nos ayudó a las personas con discapacidad visual a generar una conciencia social profunda y a entender que los derechos deben defenderse, deben conquistarse primero y defenderse palmo a palmo. Ya hemos hablado en estos micrófonos acerca de ese proceso fundacional que llevamos adelante prácticamente durante los últimos años de la dictadura, donde hablar de derechos era mala palabra. Pero vamos ahora a algo más alegre. Vamos al asado propio del que venimos hablando, que se va a llevar a cabo el día domingo 30 de noviembre. Para los socios, las socias, los amigos, voluntarios y a toda aquella persona que quiera compartir un buen encuentro, debe acercarse a Entre Ríos 2828. Entre Ríos 2828, es decir, Entre Ríos, entre Garay y Castelli, a partir de las 9:30 de la mañana, de lunes a viernes. Les pedimos que ya este mismo lunes vayan, porque las tarjetas, las entradas se venden rápido. El menú es muy bueno. Un asado criollo, bueno, ya se van a enterar ahí, pero lo importante es la confraternidad, la celebración y el festejo por tantos años de lucha, tantos años de trabajo, tantos años en los que personas que quedaron ciegas siendo adultos mayores, pudieron adquirir técnicas que les permitieron recuperar su independencia y autonomía. Así que a la Unión Marplatense de Acción Social por los Derechos del Ciego y Amblíope, mañana le deseamos un muy feliz aniversario. Ya son 44 años. Parece mentira. Más de la mitad de la vida de muchos de quienes la fundamos. Un fuerte abrazo. Nos encontramos el viernes próximo, cuando sea nuevamente casi sábado. El anteúltimo mes de 2025 llega con más aumentos. Combustible, prepagas, tarifas. El Gobierno Nacional autorizó una suba en las facturas de luz y el gas que rondará el 3,8%, un porcentaje mayor a la inflación. También oficializó incrementos en los impuestos al combustible que se trasladarán al surtidor. Noviembre viene con más golpes al bolsillo. El Gobierno Nacional oficializó un incremento promedio del 3,8% en las tarifas de gas y electricidad desde noviembre.
El aumento supera la inflación proyectada, alrededor del 2,5%, debido a la decisión de la administración libertaria de trasladar el encarecimiento del dólar a los servicios. Al mismo tiempo, a través del decreto 782/2025, publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo oficializó la actualización del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Las subas en los combustibles y en las tarifas no serán las únicas que deberán afrontar los argentinos. También tendrán que hacer frente a incrementos en el valor de las prepagas, transporte, peajes y alquileres. En la ciudad y la provincia de Buenos Aires, el transporte público, subtes, premetro y colectivos, tendrá un aumento promedio del 4,1%. Por otro lado, los inquilinos, que aún mantienen contratos bajo la ya derogada ley de alquileres, van a experimentar una suba que va a oscilar entre el 38% y el 42,2% en noviembre. Finalmente, en el sector de la medicina prepaga, aumentarán sus servicios entre un 2,1% y 2,9%, desreguladas por decisión del Gobierno Nacional. Las empresas del sector confirmaron a sus afiliados que el alza también se va a aplicar a los copagos. Muy bien, dejamos aquí y vamos ahora a la columna de Alberto Cortés. La intervención del gobierno de Trump en la previa a la elección del 26 de octubre salvó las papas a Milei, cuyo gobierno estaba al borde del abismo debido a la insistencia de su fijación de un dólar bajo, acotado por bandas cambiarias que se mueven muy lentamente. La inferior, meramente simbólica, aunque Milei haya hecho la ridícula bravuconada de afirmar que la cotización caería hasta allí. La superior fija un dólar muy por debajo de la evolución de la inflación. Cuando Milei asumió, produjo una maxi devaluación de más del 100%. Era la típica maniobra de muchos gobiernos que, en su comienzo, llevan la cotización de un dólar que se estima atrasado bastante por encima de lo que casi todos los observadores considerarían de equilibrio, entre comillas, en ese momento. Así se aseguran un colchón, entre comillas, que les permita absorber un primer impacto inflacionario de la medida, que efectivamente en este caso se produjo y grande, pero al ser inicial del nuevo gobierno, permite echarle la culpa a la herencia recibida, y que gran parte del electorado se lo crea, sin necesidad acuciante de nuevas correcciones en el tipo de cambio a corto plazo. Con el tiempo, ya pasaron 23 meses, esa nueva paridad cambiaria, aún con las correcciones hacia arriba que se fueron produciendo, hoy está un 80% más alto que tras la gran devaluación inaugural de Milei, vuelve a quedar atrasado respecto al índice de precio al consumidor, que aumentó más del 240% en el mismo periodo, cuestionado incluso por subestimar la inflación real. Es la famosa ancla cambiaria, que se agrega a la feroz recesión generada deliberadamente al deprimir el consumo interno por la reducción de la demanda estatal, principalmente al recortar brutalmente la obra pública, derivando en el aumento de la inseguridad en rutas, entre muchísimas otras consecuencias catastróficas, y reducción de la capacidad de compra de los sectores populares, al arrojar hacia abajo, en primer lugar, los sueldos de los estatales, achicar enormemente el mercado de las pymes, cuentapropistas, etc., y pisar los salarios formales por debajo de la inflación en su mayoría. Históricamente, cada vez que se produjeron desfasajes importantes entre el aumento del valor de la divisa y el de los precios internos, al final se produjo una devaluación brusca o paulatina hasta que, en el promedio de largo plazo, ambos muestren retroactivamente comportamientos semejantes. Pero mientras tanto, se producen situaciones como la actual, exacerbada además por la concepción librecambista, exactamente la opuesta a la que practica en su propio país el jefe de Milei, Donald Trump, que ha llevado a desmantelar cualquier protección a la producción nacional, en especial industrial. La destrucción del mercado interno, el abaratamiento de los productos importados por el atraso cambiario
y el encarecimiento de los productos argentinos en el exterior por la misma razón, o la menor remuneración, muchas veces debajo del costo de producción al productor argentino que exporta, no solo funde a muchas empresas argentinas, ya cerraron más de 16.000 desde que asumió Milei, sino que además incentiva las importaciones y las compras directas al exterior puerta a puerta, reduce las exportaciones, excepto las de aquellos productos para los que el país tenga una gran ventaja competitiva natural, como las principales commodities agropecuarias, hidrocarburíferas y mineras. Se acelera entonces la destrucción del perfil industrial, con el que Argentina había llegado a ser un país emergente destacado e inclusive de vanguardia en algunas áreas tecnológicas como la fabricación de reactores nucleares y satélites. El país tiende a volver así a su impronta meramente exportadora de materias sin elaborar y con enormes bolsones de pobreza en su interior, como el de fines del siglo XIX y principios del XX, que tanto elogia Milei, mintiendo de paso, también aquí, respecto a cuál era entonces la verdadera posición de Argentina en el concierto mundial. También se desestimula el turismo internacional receptivo, turistas extranjeros que visitan Argentina, y se estimula el emisivo, argentinos que van a gastar sus dólares a otros países, acentuando aún más la salida neta de divisas. Semejante modelo, además de nefasto para la vida y el porvenir de la gran mayoría del pueblo, solo puede sostenerse durante un tiempo con un flujo excepcional de divisas desde el exterior, que compense las que salen permanentemente por las razones expuestas, a las que hay que sumar las amortizaciones e intereses de la ya monstruosa deuda externa y remisión de ganancias de empresas extranjeras. La dictadura y el menemismo, con modelos parecidos, lo lograron con capitales financieros especulativos que venían a aprovechar las muy anormalmente, por la comparación a nivel mundial, altas tasas de interés en plazos fijos, bonos y otras herramientas financieras, carry trade, llevándose por ese camino gratis gran parte del resultado productivo del trabajo de los argentinos y por los ingresos por privatizaciones, arrasando de paso con lo acumulado por el trabajo de varias generaciones, las joyas de la abuela. Tan insostenible esquema estuvo a punto de estallar poco antes de las recientes elecciones legislativas, como estallaron los otros dos, el de Martínez de Oz con el colapso de la tablita y el de Menem, no en sus propias manos, sino en las de la Rúa Cavallo, que insistieron en sostener el régimen heredado. Consciente de la importancia de mantener el gobierno a un aliado, o más bien un lacayo extremadamente servil, en un país de la importancia de Argentina, en un contexto de mucha disputa más bien perdidosa a nivel continental y de retroceso de su hegemonía mundial, Trump y su secretario de Estado, Scott Bessent, intervinieron abiertamente en la elección. Económicamente activaron, o simularon que activaban, una serie de mecanismos, swap de monedas, compra de pesos en el mercado cambiario y gestión de un préstamo de bancos privados, para dar la impresión de que una enorme masa de dólares estaba a punto de inyectarse en la economía argentina, o más bien únicamente en sus finanzas especulativas sin impacto en la producción, aumentando así drásticamente la oferta de la divisa en el mercado local y bajando su cotización, que estaba subiendo ininterrumpidamente en la previa a la elección. Se habló de unos 40.000 millones de dólares. Por si lo económico no alcanzara, Trump hizo explícita su amenaza de arrancar bruscamente todas estas muletas si a Milei no le iba bien en la elección, con las previsibles consecuencias para la estabilidad del enfermo agonizante tras casi 2 años de las terapias, entre comillas, de Milei. El temor a un porrazo aún mayor a los golpes ya recibidos, que estaba anunciado por todos los analistas, pero magnificado aún más por la extorsión trumpista, hizo su efecto y una parte de los argentinos, que puede estimarse según encuestas en torno al 12 al 18%, sumaron su voto al núcleo duro mileísta, otro 25%, y le dieron la oportunidad de fortalecer notoriamente en lo inmediato al gobierno y dentro del sector de Karina Milei, autora de la estrategia no tan aceptada por Santiago Caputo. En realidad ahora se sabe, con un poco más de precisión, que los montos realmente desembolsados hasta aquí por el Tesoro norteamericano estuvieron en el orden de los 2.000 millones y que se pusieron por mecanismos totalmente opacos, pero que se van develando paulatinamente por sus propias confesiones, en general defensivas, al interior de la política estadounidense, donde la asistencia argentina, entre comillas, con un presidente impresentable y en medio de crisis varias al interior de los Estados Unidos, fue bastante criticada. Además, esos 2.000 millones invertidos, entre comillas, por muy poco tiempo, lo fueron en bonos argentinos, especialmente emitidos al efecto, y que rindieron al Tesoro norteamericano ganancias por tasas enormes que no se consiguen en ninguna otra parte.
otra vez saliendo del bolsillo de todos nosotros. Lo más oscuro y escondido de todo esto son las demás condiciones que subyacen a estas, entre comillas, ayudas. Se sabe que los Estados Unidos pretenden saqueos jugosos de las riquezas naturales del país por parte de las empresas norteamericanas, instalar una base militar en Tierra del Fuego y cortar todo lo que puedan las relaciones del país con China, que viene desarrollando y o había acordado varias obras de infraestructura de gran importancia para Argentina, como represas hidráulicas en la Patagonia y la construcción del reactor nuclear Atucha 3. En cuanto de esto se avanzó, el secreto es un misterio. Existe además la posibilidad de que capitales norteamericanos compren por monedas empresas argentinas en dificultades y por supuesto que intervengan en la nefasta y anunciada privatización parcial de Núcleo Eléctrica Argentina. Pasada la elección y salvado políticamente el gobierno de Milei, subsiste una polémica. Este insiste en resistirse a una devaluación. El FMI y la mayoría de los actores internacionales más visibles recomiendan que la haga para parar la salida de dólares al exterior y acumular reservas que les permitan seguir chupando la sangre de la economía argentina a través de los pagos asociados a la deuda. Nos vamos. Recordamos que los miércoles estamos con Prohibido Olvidar de 9 a 10 horas y los viernes con Casi Sábado de 19 a 20 horas por FM Graffiti 87.9 en Mar del Plata. Nos despedimos con el informativo criollo a cargo de Carlos Juncos y un tema musical. Vamos a escuchar a Spinetta y Charly García, Rezo por vos, saludos para todos.